Contando con un contundente historial de fracasos, una oportunidad de poder llegar a resarcir todos los errores demostrados y además de ello validándolos con una nueva generación de oro, un entrenador de primer nivel, pero que desde el principio tendrán que afrontar las constantes dudas de cara a una convocatoria polémica, el potencial de grandes referentes que si no es explotado también generará dudas y además de ello la perspectiva de que cualquier margen de error podrá llegar a beneficiar la crítica de toda una nación. La selección inglesa afronta la oportunidad de, ¿por qué no?, poder llegar a volver a sorprender en la competición más relevante del deporte, la Copa del Mundo, y demostrar directamente que tiene lo que se necesita para poder llegar a sorprender. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment aprovecharemos para analizar este gran conjunto, sus grandes cualidades y específicamente el tratar de responder qué podemos llegar a esperar de la selección de los Three Lions de cara al inicio de la Copa del Mundo 2026. Estando cada vez más cerca del que el torneo más relevante del planeta inicie, llega la oportunidad para nosotros de destacar aquella selección que seguiremos día tras día de cara a la labor de este pequeño medio de comunicación. Hablar del fútbol español e inglés, pero específicamente de cara al verano, hablar de la selección de los Three Lions. A lo largo de este análisis trataremos de dilucidar el contexto y en el momento en el que llegará la selección de Thomas Tuchel para el inicio del Mundial, cuáles pueden llegar a ser sus referentes, el contexto de su participación y cuáles puedan llegar a ser las grandes cualidades y debilidades que deberán llegar a afrontar, solucionar y aprovechar de cara a este gran torneo y sus potenciales rivales. Antes de comenzar, como siempre, nos gustaría invitarles a que pudiesen llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, también si este tipo de contenido les gusta y les entretiene, el que lo puedan llegar a demostrar con un me gusta o compartiéndolo representa mucho para este pequeño medio de comunicación. Ahora, sin más preámbulos, pasaríamos a destacar rápidamente el enfoque y el contexto de la selección inglesa de cara a su historial en los mundiales. Cabe destacar que, como mencionábamos al principio, lastimosamente, aunque ha podido llegar a tener generaciones de alto alcance o relevancia a través de sus nombres, la selección inglesa, en resumen, no ha podido llegar a aportar de forma constante a fases eliminatorias en un mundial. La única vez en que lograrían esta característica justamente sería en la época de los 60 y en el que el anfitrión era la selección inglesa y podrían llegar a alzar la gloria de cara a un potencial beneficioso 4-2 ante la Alemania Federal, que representaría una victoria por la prórroga y con ello su primer mundial. De cara al contexto en el presente, ello aún así nos ha dejado participaciones algo interesantes como unos cuartos de final de cara a la temporada 2022 mundial que se ejecutó en Qatar. Además de ello, la campaña 2014, 2010 y 2016. De cara a estos mundiales encontraríamos, para definirlos de forma acertada al presente, hablando de la última década, encontraríamos en 2002 participación hasta los cuartos de final, en 2006 participación en los cuartos de final y siendo eliminada por Portugal. En 2010 el Mundial de Sudáfrica encontraríamos que sería eliminada en los octavos de final y específicamente a través de una goleada ante Alemania, y en 2014 eliminada en las fases de grupos, una de eliminación bastante sonrojante de cara a una generación muy prometedora. Y además de ello, luego llegaría otra decepción en 2018 cayendo en la cuarta plaza luego de poder llegar a enfrentarse a Bélgica y además de ello siendo eliminada ante Croacia para el rol de los últimos tres lugares, del cuarto al tercer lugar de cara al Mundial, y la mencionada anterior clasificación al Mundial de Qatar, lo cual demuestra que en general sigue demostrando buenas posibilidades para sorprender de cara a la consistencia en la participación que ha podido llegar a lograr de cara a ser su vigésimo séptima clasificación mundialista a lo largo de las tres generaciones mencionadas. Ello también ha demostrado algo más de consistencia para el conjunto de los Three Lions y la dinámica de que
Se espera mucho de esta selección a presente, por supuesto, lo veremos más adelante, pero a través de contextos dispares de lo futbolístico, el historial competitivo y por supuesto el margen de la Premier League como una división siempre relevante y, dependiendo a quién le preguntes, la más relevante del planeta de cara a la capacidad de juego y la capacidad de sus referentes, pero ello también deja un contexto en el que es una división bastante cosmopolita y en el que varios de los referentes para el fútbol inglés, en general lo veremos en la convocatoria, no son referentes o grandes protagonistas de la Premier League al primer nivel y ello nada nos da ciertas pistas de lo que se espera para la selección inglesa y sus exigencias. Pero para poder llegar a definirlo mejor pasaríamos a hablar de su contexto ganador. La última vez que pudieron llegar a enfrentar un torneo de primer nivel sería en la Eurocopa del 2024, en la que serían eliminadas en la final ante la selección española de Luis de la Fuente y con ello una generación dorada podría llegar a volver a alzar la gloria, validar en momentos relevantes y además de ello, como veremos en otros análisis, poder llegar a forjar un camino relevante. Pero para Inglaterra representó la destitución de Gareth Southgate o la separación de caminos, la instauración de que esta generación dorada todavía no encuentra el potencial para hacer la diferencia y además de ello que en los últimos 5 años ha podido llegar a lograr 2 finales de Eurocopa y la mencionada participación en el Mundial de Qatar de cara a los cuartos de final, eliminada ante Francia por un 2-1 y con un penal justamente fallado por parte de Harry Kane y el mencionado decepcionante cuarto puesto en el Mundial del 2018 en Rusia, en el que se esperaba realmente que fuera el punto de inflexión para la historia de los Three Lions. No sería y todavía no ha llegado ese punto de inflexión, pero todavía refleja posibilidades interesantes ya que de cara a estos errores y decepcionantes momentos llegaría un cambio en la propuesta, la llegada del entrenador Thomas Tuchel y su perspectiva de cara a un entrenador de primer nivel que sabe lo que es guiar a equipos de primer estandarte y además de ello llevarles a la gloria, de cara a la oportunidad de mejorar a uno de los grandes Stuttgart que hemos visto en los últimos 10 años, que pudo llegar a representar un equipo que volvería a primera división y además de ello instaurarse en las posiciones altas del sueño europeo. Poco a poco representaría relevancia en el fútbol francés de la mano de Paris Saint-Germain y la consecución de un equipo multifinalista y semifinalista específicamente en 3 diferentes ocasiones de la mano de Tuchel. Más adelante, un contexto del que le representaría un cambio en su historial como entrenador, el fútbol inglés y una aventura en Chelsea, en el que podría llegar a proclamar luego de más de 10 años, específicamente recordando las fechas, para la consecución de otro título europeo para el conjunto blue. De ahí al ramificar un equipo fuertemente estructurado con buenas capacidades y firmeza técnica y táctica, podría llegar a encontrarse la oportunidad de que Tuchel tal vez podría llegar a tener esta capacidad de buen margen de liderazgo, oportunidad de entrenar ya en el pasado a grandes referentes de talla mundial y además de ello hacerlos funcionar, muy importante, en torneos de corto margen o a corto plazo, como las eliminatorias en general que veremos a lo largo de este mundial. La perspectiva se mantiene aún así en duda de si podremos llegar a ver el potencial de grandes referentes, ya que muchas de las figuras que se pueden llegar a llamar medular de la selección de Inglaterra llegan o con inconstancia, como Jude Bellingham de cara a su bajo nivel competitivo la última temporada en Real Madrid, el desgaste de la mano de futbolistas o referentes como Declan Rice o la exigencia alta de no poder llegar a encontrar relevancia cuando tus compañeros no están al 100%, caso en el que hemos visto un Harry Kane que ha cumplido los estándares a diestra y siniestra en la última década y un nivel sorprendente en Bayern München. El problema, que la selección inglesa no le apoya en momentos clave y de ahí las individualidades en un deporte competitivo pero específicamente colectivo no han podido llegar a brindar de todavía este gran equilibrio que necesita la selección de los Three Lions y que con su entrenador esperan tarde o temprano poder llegar a encontrar, pero también es importante de cara a lo que se ha encontrado y a la vez lo que ha encontrado Thomas Tuchel de cara a la selección inglesa es una estructura que aunque parece prometedora también puede llegar a dejar críticas absolutas. ¿De qué estamos hablando? De la convocatoria inglesa de cara al Mundial de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá para la representación de los Three Lions. En ello, lo veremos en unos instantes, encontramos no solo futbolistas que han podido llegar a aportar bastante, sino que también sorprende que no han podido llegar a formar de cara a los grandes referentes que guiaron en el pasado a
Inglaterra, y ello es lo que más sorprende, ya que de cara a esta convocatoria futbolistas como Phil Foden, Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold y Harry Kane no contarían, pero lo más importante aún sería la convocatoria de varios futbolistas o figuras que no diríamos que no llegan en su mejor o peor momento, sino que forman parte de una alineación o once titular cargado de muchas dudas. Como veremos a continuación a través del contexto del potencial once titular para la selección inglesa. En ello encontraríamos a Jordan Pickford, a Nico O'Reilly, Mark Guehi, Henry Konsa, futbolista de Aston Villa, los mencionados anteriormente, Everton para el guardameta, Nico O'Reilly, Mark Guehi de Manchester City, Reece James de Chelsea, además de ello Declan Rice de Arsenal, Elliot Anderson por parte de Nottingham Forest y Morgan Rogers por parte de Aston Villa. Más adelante Marcus Rashford, veremos su futuro, por ahora futbolista de Manchester United, concesión en FC Barcelona, y además de ello Bukayo Saka y Harry Kane. Diríamos que de cara a los minutos prolongados en la continuidad de Tuchel y la convocatoria inglesa, que destacaremos en unos instantes, es donde se encuentra el mayor porcentaje de duda, ya que aunque en general se ha visto que la selección inglesa puede llegar a depender de nombres contrastados a través de lo futbolístico, destaca a través de la ideología que futbolistas que han aportado en creatividad como Palmer, como Trent Alexander-Arnold, como Harry Kane a través de la acción del balón parado, como Luke Shaw, como Morgan Gibbs-White, que llegaba en un nivel increíble de cara a sus capacidades como centrocampista ofensivo, algo que en general de cara a la convocatoria no se ve tan seguido para la selección inglesa, o de futbolistas que han tenido una buena recuperación y una temporada satisfactoria como Luke Shaw, o además de ello Adam Wharton, una de las grandes sorpresas de cara a no estar convocado, Jarrod Bowen, que tuvo una buena temporada goleadora a pesar del descenso de West Ham United, Levi Colwill, que teniendo en cuenta que es defensa central zurdo, pudo llegar a aportar de cara a la rotativa, o futbolistas que, bueno, siempre han tenido algo de competitividad a primer nivel en la selección, como Fikayo Tomori. De estas ausencias, lo más sorprendente se entiende es que Thomas Tuchel decide apostar en priorizar la química colectiva y las características específicas de su estilo de juego, abriendo espacio a nuevas variantes en su lista futbolística, y además de ello no contando con referentes de roles específicos. ¿En qué se traduce ello? En que la convocatoria de Thomas Tuchel se basa directamente en poder llegar a mantener líneas unificadas y específicamente en poder llegar a sorprender a través de roles claros. De ahí se entiende que, por ejemplo, como mencionábamos, que Elliot Anderson tomase una convocatoria y Adam Wharton, futbolista de Crystal Palace, con un futuro muy prometedor, no sean convocados, es tal vez por su semejanza posicional, pero también la incursión de jóvenes talentos como Kobbie Mainoo, de los que se espera puedan llegar a tener una rotativa útil para los minutos clave, o además de ello de futbolistas como Jet Spence, que nos pueden llegar a dar una idea de que, aunque son futbolistas altamente ineficientes en lo demostrado la última temporada, especialmente para el futbolista de Tottenham, da la idea de que se pueden llegar a cumplir a ciertas expectativas de cara a lo que busca Tuchel. ¿Y qué es lo que busca Tuchel con esta convocatoria? Un rol específico de juego, cortar líneas, presiones adelantadas, la capacidad de tener buena salida de balón y específicamente rápida toma de decisiones de cara a un equipo con buena salida de balón hacia atrás, pero que no la necesitará. Buscará rápidamente el juego adelantado y cierta característica principal de lo que vemos día a día en la Premier League: capacidad de incursión alta, presión adelantada, presiones tras pérdida en el centro del campo que representen rápidas acciones de contraataque, y con ello forzar acciones que puedan llegar a, tal vez, de cara a la convocatoria, beneficiarse del balón parado, pero parece que no puede llegar a ser tanto una prioridad para Tuchel, ya que no tiene tantos rematadores. Con ello el contexto se centra en que la evolución de la plantilla también promete poder llegar a sorprender de cara a la decisión clave de su entrenador, de dejar a varias figuras medulares que en momentos específicos hubiesen podido llegar a funcionar, y en el que básicamente, si no funcionan, rápidamente saldrán todos a poder llegar a criticar y básicamente tomar la cabeza del regente y entrenador. Con ello, específicamente, también aprovecharíamos para destacar a estos referentes que sí vemos en la convocatoria como futbolistas como máximos goleadores
o figuras en ataque como Harry Kane. De él encontramos, por ejemplo, que ha podido llegar a aportar 61 goles en 51 apariciones oficiales en Bayern München, lo cual demuestra que tiene un buen porcentaje goleador y que compañeros como Marcus Rashford, que se espera que pueda llegar a ser el titular, a pesar de que Anthony Gordon ganaría algo más de relevancia de cara a su último llamamiento como nuevo futbolista de Fútbol Club Barcelona, de cara a los minutos y la constancia, se espera que tal vez Rashford, al ser una figura más intuitiva de cara a los remates, de la decisión de cara a rematar, pueda llegar a ganarle la partida a el nuevo futbolista blaugrana y compañero, veremos de cara a futuro, y además de ello de Bukayo Saka, que es uno de los tres futbolistas con mayor cantidad de minutos en su equipo, Arsenal, de cara a una temporada regular, y ello también le representa que ha podido llegar a aportar 14 goles en 44 partidos, lo cual aún así nos deja un margen deficiente en su definición de cara a puerta. De ahí, el estándar de goleo se traduce en una selección que tiene referentes de primer nivel, pero ciertas dudas de cara a cómo poder llegar a potenciarlos. Y en ello también encontraríamos que Harry Kane, como su capitán, tendrá que encontrar varias posibilidades para desempeñar un labor diferente al resto y con ello tal vez probablemente tener que acarrear al equipo. Será difícil de cara a la asimilación de cómo pueda llegar a iniciar la temporada mundialista a Inglaterra, pero en general se espera que el equipo pueda llegar a funcionar a largo plazo a través del impulso también de futbolistas de primera línea que buscan sobresalir. De ahí aprovecharíamos para destacar también a futbolistas que se pueden llegar a convertir en una nueva medular. Comenzaríamos destacando a Marc Guehi con un proceso interesante en su paso por Crystal Palace, que le brindó de la oportunidad de poder llegar a fichar para Manchester City y con ello una temporada altamente sobresaliente de Elliot Anderson, futbolista que ahora mismo destaca en el fútbol inglés como el próximo gran fichaje que pueda llegar a romper el mercado de fichajes de cara a intereses como Manchester United, Liverpool y especialmente Manchester United y Manchester City. Creo que dijimos dos veces Manchester United. Da la perspectiva de que puede llegar a ser un salto de relevancia y protagonismo esta participación en el Mundial para los Three Lions. Y además de ello, de futbolistas como Anthony Gordon, que de cara a su prometedor fichaje, se espera que tarde o temprano puedan llegar a ser diferenciales en Fútbol Club Barcelona, pero también pueda llegar a ser este gran impulso que le beneficie también de relevancia en su selección nacional. Con ello, el contexto en general de cara a lo que propone la convocatoria, lo que propone el contexto ineficiente mundialista de Inglaterra y además de ello la proposición de que viene de fracaso tras fracaso y el por qué la decisión de instaurar como entrenador a Thomas Tuchel. Se espera que tarde o temprano se puedan llegar a cumplir expectativas altas y por lo menos competir al máximo nivel. De ahí se respondería el ¿qué podemos llegar a esperar de la selección inglesa? Bueno, que tenga fuertes posibilidades lastimosamente de fracasar de cara a que cuando se le pide de más siempre ha sido bastante decepcionante su participación, pero también está la idea de que tiene todo en su favor para poder llegar a sorprender y específicamente poder llegar a sorprender en como mínimo poder llegar a estar en las fases de semifinales de la competición. Por su calendario tendrá duelos tarde o temprano difíciles de cara a las fases eliminatorias altas en cuartos de final, semifinales y en general ante las mejores selecciones rankeadas de la FIFA, lo cual también demuestra una buena posibilidad para mejorar su nivel competitivo en los 90 minutos, ya que han pasado más de 3 años desde que Inglaterra gana a un equipo de primer nivel o en las primeras 10 posiciones del ranking FIFA a través de los 90 minutos, lo cual, por supuesto, demuestra cierto trabajo a largo plazo sorprendente en los minutos añadidos o en general, pero también en los 90 minutos, que no es un equipo que puede llegar a dominar y proponer, y veremos si de la mano de Thomas Tuchel esta perspectiva puede llegar a cambiar, y específicamente demostrar que aunque esperamos que tal vez no tenga lo mejor posible, las grandes posibilidades, pero que tal vez pueda llegar a como mínimo estar en la fase de cuartos de final o semifinales, tal vez pueda llegar a también demostrar que es una competición muy prometedora para ellos y la oportunidad de convertirse tarde o temprano en referentes. Con ello concluiríamos este análisis, por supuesto esperando que esta gran selección los pueda llegar a sorprender y además de ello preguntándoles a ustedes ¿qué esperan ustedes de la selección inglesa o cuál es su predicción de cara a su participación? Ya que como siempre su opinión es la más importante para nosotros y por ello nos encantaría poder llegar a leerla en los comentarios. Además de ello esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día. Nos despedimos esperando poder llegar a volverles a ver muy pronto.
Muchas gracias.